Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal de consejos C#. Las palabras claves ref, in y out en C# son utilizadas cuando pasamos parámetros o también llamados argumentos a nuestros métodos y funciones, indicando que estos parámetros se pasan por referencia. Te garantizo que entender la diferencia entre estos modificadores te ayudará muchísimo en tu día a día, además de ahorrarte algunos dolores de cabeza cuando diseñamos nuestros métodos. Si aún no conoces la diferencia entre tipos por valor y tipos por referencia, te invito a ver un video que tengo en mi canal donde hablo al respecto. Bien, para comenzar, ref se utiliza para indicar que el parámetro que estamos pasando a un método se puede o no modificar dentro de él, mientras que la palabra clave o modificador in es utilizado para indicar que el método no puede modificar el parámetro que le estamos pasando, y out lo utilizamos para indicar que el método debe modificar el parámetro que estamos pasando. Bien, veamos un ejemplo. Tenemos un método llamado incrementInteger que recibe un valor entero y lo incrementa en 1. Al utilizarlo, podemos inicializar antes una variable cualquiera en 1, en este caso. La intención es que el método lo incremente y lo pintamos en pantalla. Aquí lo que esperaríamos es un 2, pero si ejecutamos, veamos lo que sucede. Como podemos ver, se mantiene en 1. Aquí es donde podemos aplicar el modificador ref. Si agregamos ref a nuestro método y en el llamado, podemos ver la diferencia. Ejecutamos de nuevo y listo. Ahora sí lo hizo. Incrementó en 1 nuestra variable que fue inicializada en 1. Como lo mencioné, al utilizar ref en nuestros métodos, indicamos que el valor puede o no ser modificado. Este valor entero, a pesar de que es tipo por valor, al agregar el modificador ref, se podría decir que lo interpretamos como un valor por referencia, ya que lo modificado adentro del método se ve reflejado fuera de él. Si te está gustando este video, suscríbete y dale like. Con esto me ayudarás muchísimo para seguir subiendo contenido. Bien, ahora veamos qué sucede cuando utilizamos tipos de referencia. Creamos una clase person que lo único que tiene son dos propiedades, un nombre y una edad. Cuando lo utilizamos en nuestro main, lo creamos con los datos Sergio y de edad 40. Utilizamos un método que se llama incrementAge. Lo único que hace es incrementar en 1 la edad de la persona. Y por último pintamos en pantalla los valores del nombre y de la edad. Bien, veamos cómo funciona. Como podemos ver, sin necesidad de agregar el modificador ref, pudimos modificar la edad, es decir, le sumó 1. Entonces, ¿para qué nos serviría en este caso el modificador ref? Veamos, vamos a detener esto y vamos a instanciarlo de nuevo y esta vez le vamos a cambiar el nombre y la edad. Vamos a tratar de instanciar un nuevo objeto que se va a llamar Alejandro y de 30 años. Bien, si ejecutamos esto, podemos ver que después de salir del método, mantenemos la información de Sergio de 40 años, como podemos ver aquí, es decir, solo ejecutó esta línea. En realidad, al no tener la palabra clave ref, no podemos modificar o instanciar en este caso nuestros tipos de referencia dentro del método. Vamos a agregarle nuestra palabra clave ref y veamos qué sucede. Y volvemos a ejecutar. En esta ocasión ya tomó todos los cambios, es decir, nos permitió volver a crear una instancia de nuestro objeto adentro del método. Muy bien, ahora veamos este otro ejemplo. Usando el modificador out, indicamos que siempre debemos de inicializar la variable o el parámetro que recibe nuestro método. Al igual que ref, cualquier cosa que suceda en el método altera la variable fuera de él. Con ref tenemos la opción de no realizar cambios en el parámetro, pero al usar out debemos inicializar el parámetro que se está pasando dentro del método. Normalmente el parámetro que se pasa es nulo, pero veamos este ejemplo. Tenemos nuestra clase person que inicializamos con Sergio de 40 años y creamos un nuevo método el cual inicializa el parámetro recibido person y le pone el nombre default name y la edad de 18, es decir, crea por defecto un objeto del tipo person y por último pinta sus datos en consola. Si ejecutamos esto, va a pasar lo mismo que en el ejemplo anterior, es decir, se mantienen los datos que están fuera del método. De acuerdo, vamos a agregarle nuestro modificador out para ver qué es lo que sucede. Bien, al ejecutar,
vemos que ahora sí está creando nuestro objeto por defecto, agregando el nombre default name y la edad de 18 años. De esta manera podemos indicar que nuestro método siempre va a inicializar el parámetro que está recibiendo. Es una manera elegante y legible de crear nuestros métodos cuando sea necesario este tipo de funcionalidad. De hecho, no sería necesario inicializar nuestro parámetro, en este caso nuestro tipo person, ya que sabemos que el método createDefaultPerson va a inicializarla. El modificador out también funciona con tipos de valor. Un ejemplo útil es usarlo para cambiar una cadena a un int. Para ejemplificar esto tenemos el método tryParse del método int32, por ejemplo. Vamos a agregarlo aquí. Vamos a tratar de convertir la cadena 3 en un entero. El método tryParse de la clase int32 ya utiliza internamente el modificador out, indicándonos que esta variable o este parámetro que le vamos a pasar no es necesario que sea inicializado, ya que será inicializado dentro del método. Por último, pintamos en consola el valor del entero. Si ejecutamos este programa, vemos que efectivamente pues lo está convirtiendo a un entero. Bien, ahora veamos este otro ejemplo. El modificador in se usa con mayor frecuencia por razones de rendimiento y se introdujo desde C# 7.2. Cuando usamos tipos de referencia, lo único que hace es impedir que se asigne una nueva referencia. Por ejemplo, tenemos nuestro método incrementAge que recibe un tipo person. Este puede incrementar la edad en 1, pero si necesitamos modificar el objeto, por ejemplo, volviéndolo a instanciar como en un ejemplo pasado, es permitido, aunque no lo hace, pero es permitido. Si utilizamos nuestro modificador in, ya desde la compilación nos dice que no es permitido modificar nuestro objeto. Incluso nos indica que es una variable del tipo read-only. En este caso, este modificador hace más legible nuestro código y fácil de entender. Lo mismo sucedería si utilizamos un parámetro del tipo por valor. Por ejemplo, podríamos agregar un método llamado showInteger que pinta en consola el valor del entero que está recibiendo, pero si tratábamos de modificar dicho valor, también nos marca el mismo error. Algo interesante al utilizar el modificador in es que cuando utilizamos el método no es necesario agregarle el modificador en el llamado, como lo hicimos con out y ref. En este caso lo podríamos omitir. Al sobrecargar un método en C#, el uso de un modificador se considera una firma de método diferente al no usar un modificador en absoluto. Por ejemplo, si agregamos otro método llamado incrementAge que no tiene ningún modificador, el compilador lo permite, no nos manda ningún error. Pero si le agregamos otro modificador, aunque no sea int, por ejemplo un out, ya nos marca un error indicándonos que la sobrecarga no es válida. Es decir, que no podemos sobrecargar un método si la única diferencia entre ellos es el tipo del modificador utilizado. En conclusión, conocer estas técnicas simples puede hacer que nuestro código sea más fácil de entender y más simple de leer. Como siempre, deseo que todo lo visto te sea de utilidad en tu día a día. Te invito a suscribirte y nos vemos en el próximo video.